La mafia italoamericana está controlada por linajes nobiliarios, aunque es un tema que no viene ahora a cuento y que abordaré en futuros vídeos. Podemos ver las relaciones y conexiones de la mafia con presidentes como Donald Trump o la familia Kennedy. La diferencia es que JFK, John Fitzgerald Kennedy, hijo de Joseph Kennedy, un traficante de alcohol durante la ley seca, lo primero que hizo al llegar a la Casa Blanca fue romper los pactos de su padre, renegar de su legado, poniendo a su hermano Bobby como fiscal general e ir a por ellos, a por Sam Giancana, Marcello, Gaetani, Corleonesi, Lucchese, traficante, es decir, a por los peces gordos de Chicago que le dieron en bandeja al estado de Illinois, crucial para llegar a la Casa Blanca. El 22 de noviembre del 63, en la caravana de la Plaza Daly, en el centro de Dallas de Texas, muchos testigos identificaron a cobradores de la mafia de Dallas. Los 10 mejores secretos y misterios afirman que algunos miembros de la sociedad Skull and Bones estaban detrás del complot para asesinar a John F. Kennedy en Dallas en 1963. El teórico de la conspiración Robert Gordon dijo: ciertamente los disparos vinieron de más de una dirección. Jack Ruby, cobrador de la mafia de Dallas, se encontraba en aquella plaza. La versión oficial enseguida fue desestimada por la mayoría de autoridades. El responsable en aquella época de la mafia de Dallas era Joseph Francis Chivello. Uno de los jefes de la mafia más respetados por aquella época era Carlos Marcello. Había considerado durante mucho tiempo el este de Texas como un territorio abierto, con negocios en Galveston y otras áreas. Él y Chivello formaron una relación de trabajo mutua con respecto a la ciudad de Dallas, donde Marcello decidió no asistir a la reunión de Apalachín. Se cree que Chivello actuó como su representante. Jack Ruby, el cobrador de la mafia de Dallas, visto por los testigos en la plaza Daly de Dallas, fue visto y ciertamente conocía probablemente el trabajo y probablemente trabajó con Chivello. También erigió sus propios clubs en Dallas. Clubs de alterne, clubs nocturnos. Entre los capos de Dallas estaban Joseph Campisi, dueño del restaurante Egyptian Lung, donde Ruby visitó la noche anterior al asesinato de John Fitzgerald Kennedy. Oficialmente, Chivello no ha estado directamente implicado en el complot, pero las conexiones ahí están. El disparo mortal en la cabeza vino de frente, entró en la zona temporal derecha y voló parte posterior de la cabeza del presidente. El primer boletín sobre el asesinato de JFK apareció solo unos minutos después. La sociedad Skull and Bones, de la que no hemos hablado, elige 15 personas para que se inicien en el grupo. Cada iniciado recibe $15,000 y un reloj de pie. Las fuentes afirman que el principal objetivo de la organización es colocar a sus miembros en las más altas posiciones de poder. Aunque la organización tiene su sede en Yale, hay prominentes tejanos. La familia Bush, dedicadas al petróleo de Texas, han tenido una gran impronta en la organización. El abuelo, Prescott Bush, donó dinero a Hitler. George Bush Sr. fue director de la CIA y miembro de los Skull and Bones. Y George Bush
su hijo, en su autobiografía de 1999, dice: en mi último año me uní a Skull and Bones, una sociedad secreta, tan secreta que no puedo decir nada, en una entrevista en la televisión. En diferentes momentos de la historia, los Bonesman han tenido el control de las fortunas. Han estado vinculados en las principales fundaciones, Carnegie, Ford, Rockefeller. También han tenido miembros que han ascendido y obtenido altos cargos en el Consejo de Relaciones Exteriores. Y poderosas corporaciones mediáticas como Time y, por supuesto, 3 presidentes de los Estados Unidos han sido de las Skull and Bones, al menos que se tenga constancia. Por ello podemos definir que hay un gran poder de tipo religioso, mediático, político y económico. Volviendo a la cuestión financiera, tenemos que se declaran guerras. Y aunque la gente solo se queda con el Bank of America o bancos así, hay otros poderes financieros más allá. Hay atentados y podemos ver como muchos presidentes de gobierno que han intentado cambiar las cosas han sido tiroteados. Kennedy, Warren Harding, McKinley, James Garfield. Sin embargo, grandes compañías del complejo militar industrial que alertó a Eisenhower podría tomar el control de Estados Unidos, así como Jefferson avisó del peligro de los poderes bancarios en el control por la deuda de la población norteamericana, encontramos industrias dedicadas solo a la guerra, como Carlyle, Vestel, Helicopter, Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, McDonnell Douglas, Boeing, Northrop Grumman. Esta industria funciona a créditos concedidos por el gobierno. Es toda una gran maquinaria que funciona con piezas que se van ensamblando la una a la otra. La mayoría de grandes poderes financieros son asimismo dueños de medios de comunicación a derecha, izquierda, republicanos, demócratas. Se distrae a la población con programas de televisión, productos tecnológicos de corta duración, reality shows, dibujos animados. Se ridiculizan los valores familiares. Noticias de asesinato y crímenes con el propósito de destruir poco a poco nuestra confianza en el prójimo, evitando la unión de las personas y una revuelta popular. La Reserva Federal de Nueva York es copropietaria de del Pentágono y del Banco Internacional de Pagos en Suiza, el FMI, el Banco Mundial, además de tener voto privilegiado de las Naciones Unidas y en la OTAN. Si analizamos la evolución cultural tras el asesinato de Kennedy, podemos ver cómo los años 60 entraron en una gran depresión, una depresión moral, no económica. Durante los años 50 y 60, la clase media norteamericana y europea había alcanzado unos estándares de vida, una educación, una salud y unos valores envidiables. Alemania, en apenas 10 años, el milagro alemán, se había reconstruido. La clase media norteamericana que había vivido de joven la Gran Depresión, en solo 20 años, en los años 50, tras haber participado en la Segunda Guerra Mundial con el excedente de guerra, había reducido el paro más de un 70%. Cada persona tenía una lavadora, un coche y un frigorífico. En el año 60, cuando es elegido Kennedy, hay superávit y no hay deuda pública norteamericana. Los productos norteamericanos se exportan a todo el mundo. La Coca-Cola se vende en todo el mundo. Sin embargo, para finales de los años 60, Estados Unidos entra en una profunda crisis. ¿Cómo afectó el asesinato de Kennedy a los valores norteamericanos? ¿Cómo se corrompió a toda una sociedad, a toda una generación? Con el uso de drogas y con la experimentación sociológica. La ingeniería social estaba operando. Podemos investigar Camelot and the Cultural Revolution, How the Assassination of JFK Shattered American Liberalism, de James Pierson. Donde se aborda que el asesinato de Kennedy fue algo más que un simple tiro. Fue un golpe al mundo.
Fue un tiro que cambió los valores liberales tradicionales del Partido Demócrata, trayendo y confundiendo la libertad con cierto libertinaje y desorden social, trayendo los años 60 y 70. Poderosos de los poderosos son las familias más allá de la Reserva Federal. Familias de linaje nobiliario que están por encima del mero poder político. La revista Forbes muestra solo una parte del verdadero poder financiero. Warren Buffett o Bill Gates no son nada más que títeres. Y están por encima de cualquier líder político histórico. Familias como Morgan, Rockefeller, no dejan nada más que ser meros gestores, meros gerentes. Sin embargo, hoy no nos corresponde tocar este tema. Simplemente tratar por encima cómo la cúpula de la banca, el complejo militar industrial, petroleras, los autoproclamados jefes de Estados Unidos desde 1913 no quieren que ninguna persona emita la moneda desde una visión gubernamental. El Consejo de Relaciones Exteriores, la Comisión Trilateral, el Club de Bancos Centrales del Mundo, homologados en el Banco Internacional de Pagos, junto al Club de Roma, el FMI y el Banco Mundial, lubrican la maquinaria industrial bélica, el Pentágono, junto a la maquinaria mediática, con el famoso Instituto Tavistock, experto en control psicológico. Forman a la élite en sus universidades. Élite política, por supuesto. A partir del asesinato de Kennedy y de la guerra de Vietnam, el complejo militar industrial creció enormemente. Si la Reserva Federal fuera devuelta al gobierno norteamericano, probablemente significaría que el gobierno americano emitiría su moneda. Y quién sabe si se hubiera puesto fin a las guerras, porque la Reserva Federal dejaría de entregar el dinero al Congreso y evitaría que empresas como Halliburton se lucren. No habría tantas crisis mundiales con la especulación en alimentos, ya que solo afectarían a los países que las generan. Se acabaría con determinados atentados que sirven como excusa para empezar guerras y robar recursos naturales a gobiernos democráticos y no democráticos del mundo que nacionalizan sus recursos. Quizás incluso habría libre acceso a una cura contra el cáncer, a determinadas formas de energía. Habría coches verdaderamente ecológicos. Ya se sabe que en los 90 el EV1 GM fue destruido, 6 años después de su lanzamiento. Habría un descenso de la inflación a nivel mundial debido a que dejarían de imprimirse trillones de dólares por la Reserva Federal deteniendo la devaluación del dólar. Los alimentos serían más baratos para todos debido al fin de monopolios controlados por los famosos bancos de la Reserva Federal que prohíben a los países importar y que no. Habría, de alguna manera, incluso la contaminación legal con flúor del agua sería restringida. Habría una progresiva extinción del narcotráfico debido a que no tendrían la protección de la FED para lavar el dinero de dudoso origen. Es decir,
La Reserva Federal ha influido más en la historia reciente de Estados Unidos y por ende del mundo que ninguna otra organización en la historia. Napoleón, Alejandro Magno jamás soñaron con algo así. Una sociedad que cree que el dinero tiene valor y tú tienes el poder de emitir ese dinero. Aprendices de brujo. Hay datos curiosos respecto a Kennedy que nos hacen incluso sospechar algo más que una simple casualidad. Lincoln y Kennedy tienen 7 letras en sus apellidos. Ambos fueron elegidos como presidentes en el 1860 y 1960, exactamente 100 años después. A los dos presidentes les dispararon en la cabeza. A ambos los mataron en presencia de sus esposas. A Lincoln le dispararon en el Teatro Ford y a Kennedy le dispararon estando en un coche de la compañía Ford, el modelo Lincoln. Los asesinos de los dos presidentes tienen 15 letras cada uno: John Wilkes Booth y Lee Harvey Oswald. Booth disparó a Lincoln en un teatro y se escondió en un almacén, mientras que Oswald disparó a Kennedy desde un almacén y se escondió en un cine. Lo que para quienes manejan esta lista de coincidencias se puede recoger en el discurso de Gettysburg de 1863 con Abraham Lincoln, donde hace referencia a algunos detalles impactantes. Hace 87 años nuestros padres dieron vida en este continente a una joven nación concebida sobre la base de la libertad y obediente al principio de que todos los hombres nacen libres e iguales. Continúa Lincoln diciendo: ahora nos hallamos empeñados en una dura guerra civil que decidirá si esta o cualquier otra nación así concebida puede o no subsistir mucho tiempo. Estamos reunidos en uno de los campos de guerra donde se ha librado esta contienda. Hemos venido aquí para dedicar una parte de este campo como lugar de reposo eterno de los que dieron sus vidas para que subsista nuestra nación. Una nación libre, de hombres libres. Es muy natural y muy justo que así lo hagamos. Pongo a Dios por testigo. Pero en un sentido más amplio, hablando con toda exactitud, no somos nosotros quienes pueden consagrar, dedicar y bendecir este campo ya bendito. Son los mismos soldados heroicos que lucharon en él. Así los caídos como los sobrevivientes, quienes ya lo han consagrado con su conducta, mucho mejor que pudiéramos hacerlo nosotros. Nuestra pobre aportación es casi lo mismo que un teatro. Curioso el discurso.